Claudia Sheinbaum desnudó a Washington en su propio juego. Firmaron un decreto contra 60 economías del planeta entero. Lo bautizaron con un nombre nuevo. Lo sostuvieron con cientos de páginas de fundamento legal fabricado para sonar invencible. Y al amanecer del día siguiente, México estaba exactamente donde había estado siempre, sin pagar un centavo adicional en ninguna aduana del mundo. Eso no fue suerte. Eso no fue coincidencia. Si quieres suscribirte a este espacio ahora mismo, antes de que sigas escuchando, hazlo, porque lo que viene en los próximos minutos va a cambiar para siempre la manera en que lees cada titular arancelario que aparezca frente a tus ojos de aquí en adelante. Hay algo que los grandes noticieros no terminaron de explicar esa semana. Se quedaron con el titular, con el número, con la imagen de un decreto firmado a medianoche, bajo focos de cámara y pompa institucional. Pero nadie hizo la pregunta que de verdad importaba. Si Washington incluyó a México en su lista de castigo, si el nombre del país apareció en el mismo documento que golpeó a otras 59 economías del planeta, ¿cómo es posible que al día siguiente México no pagara absolutamente nada nuevo en ninguna aduana del mundo? Esa pregunta tiene una respuesta muy concreta, con fechas precisas, con cifras verificables y con los nombres de funcionarios que se sentaron a leer más de 400 páginas de letra pequeña para asegurarse de que el daño fuera exactamente cero. Eso es lo que vamos a desmontar hoy, capa por capa, sin dejar ningún detalle suelto. Y si quieres que este espacio siga exponiendo este tipo de análisis que la televisión convencional no hace, suscríbete antes de que terminemos. El jueves 23 de julio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunció nuevos aranceles contra 60 economías bajo el argumento del trabajo forzado. La investigación había arrancado el 12 de marzo. Hubo audiencias públicas los días 28 y 29 de abril. Se recibieron más de 2.100 comentarios de empresas, organizaciones y gobiernos de todo el planeta. Al final, Washington concluyó que las prácticas de esos países eran irrazonables, que representaban una carga para el comercio estadounidense, y que el mundo entero merecía escuchar su lección moral sobre explotación laboral. Un proceso largo, formal, cuidadosamente documentado para que nadie pudiera decir que fue arbitrario. Y México estaba en la lista. Pero hay un detalle que lo cambia todo. El mismo día en que esa oficina firmaba el castigo en Washington, el funcionario que la encabeza, Jamieson Greer, estaba físicamente en México, sentado frente al gobierno mexicano, negociando cara a cara la revisión del tratado comercial que une a los 3 países de América del Norte. 2 escenas simultáneas. El mismo protagonista en las 2. Y esa coincidencia, mis amigos, no fue accidente. Fue el mapa de una contradicción que Washington nunca quiso que nadie trazara con claridad. Si quieres seguir de cerca este tipo de análisis que nadie más explica con este nivel de detalle, suscríbete a esta plataforma ahora, porque cada semana hay un nuevo episodio esperando ser abierto capa por capa, y este apenas es el primero de lo que viene. Pero para entender el tamaño real de lo que ocurrió ese jueves, hay que retroceder unos días y colocar este episodio dentro de su verdadero contexto. Esta ofensiva arancelaria de 60 países no surgió de la nada. Unos días antes, el 15 de julio, Estados Unidos ya había usado esa misma herramienta legal contra Brasil, imponiendo un arancel del 25% a ciertos productos brasileños sin previo aviso diplomático, sin negociación y sin tratado de por medio que amortiguara el golpe. Antes de eso, había presionado a la Unión Europea, a Japón, a Corea del Sur, a economías que llevan décadas construyendo relaciones comerciales con Washington y que de un día para otro se encontraron con un decreto que reescribía las reglas. La estrategia tiene un patrón reconocible y repetido. Washington elige un fundamento legal que suene lo suficientemente noble para no provocar reacción inmediata. Lo aplica en oleadas graduales, y cada nuevo decreto manda un mensaje a todos los demás. México recibió ese mensaje.
pero la tasa que le correspondió fue del 10%, la más baja de los 3 niveles posibles. A Brasil le pusieron 25, a México 10. Esa diferencia no es menor. Es el resultado de años de construcción de algo que muchos dieron por muerto antes de que terminara de nacer. Las tasas no se asignaron al azar ni por simpatía personal de ningún funcionario. Washington distribuyó a los 60 países en 3 grupos según si contaban o no con alguna prohibición legal interna contra la importación de bienes fabricados con trabajo forzado. 17 economías, entre ellas Argentina, Canadá, India, el Reino Unido y México, cayeron en el primer grupo, el de menor castigo relativo, precisamente porque esos países ya tienen mecanismos legales de ese tipo integrados en su sistema normativo. Un segundo grupo, que incluye a la Unión Europea, Taiwán, Japón y Suiza, quedó en una tasa de entre 10 y 12.5%. Y un tercer grupo, formado por países que ni siquiera cuentan con una prohibición parcial, enfrentó el arancel más alto, el que destroza márgenes y obliga a las empresas a replantear sus cadenas de suministro de la noche a la mañana. México llegó al primer grupo por algo que no ocurrió esta semana. Ocurrió años atrás, cuando el capítulo laboral del propio tratado comercial vigente obligó a los 3 países a mantener mecanismos reales de inspección y sanción contra la explotación laboral. Las reformas que México aprobó en ese contexto, mucho antes de que este episodio arancelario existiera siquiera como concepto en ninguna mesa de Washington, fueron las que le permitieron entrar en la categoría más favorable el día en que el decreto llegó. Lo que hoy protege al país tiene raíces mucho más profundas de lo que cualquier titular de última hora es capaz de sugerir. Y eso, como bien lo sabes, es exactamente lo que los grandes medios no tienen tiempo ni interés en explicar. Pero hay algo todavía más importante que el porcentaje asignado, porque incluso ese 10% que Washington le atribuyó a México, en la práctica no significó nada nuevo en ninguna aduana del planeta. Y aquí es donde llega el primer golpe de hipocresía real de esta historia, no el de Sheinbaum, el de Washington, porque la administración Trump salió a presentar este decreto como una medida nueva, como una herramienta fresca y poderosa para combatir el trabajo forzado en el mundo, como una ofensiva moral que castigaba a quienes no hacían lo suficiente por proteger a sus trabajadores. Un discurso cargado de lenguaje humanitario, lleno de referencias a la dignidad laboral, a la competencia justa, al liderazgo moral de Estados Unidos frente al mundo. Pero lo que en realidad estaba pasando detrás de ese discurso era algo muy distinto, mucho menos heroico y considerablemente más mundano. Semanas atrás, la Corte Suprema de Estados Unidos había determinado que el mecanismo legal que Trump usó para imponer su arancel global del 10% se había excedido en su autoridad constitucional. Lo tumbó. El arancel quedó invalidado por los propios tribunales del país que lo había impuesto. Y el gobierno estadounidense tenía un problema urgente que resolver antes de que alguien en el mercado lo notara demasiado. Necesitaba reemplazar ese arancel antes de que el mecanismo temporal que lo sostenía, conocido como Sección 122, expirara por vencimiento de su plazo legal de 150 días. El reloj corría. La búsqueda fue en el archivo legal. La herramienta encontrada fue más antigua, más difícil de tumbar en los tribunales y, lo más importante, lista para ser usada de inmediato. Se llama Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El argumento del trabajo forzado fue el ropaje elegido para vestirla. Pero el objetivo real, el que nadie pronunció en el podio de prensa, era reemplazar un arancel que sus propios jueces habían invalidado sin que se notara demasiado el cambio de nombre ni el cambio de propósito. Quien quiera seguir de cerca este tipo de análisis que expone lo que está detrás de cada decreto de medianoche, que se suscriba a este espacio ahora, porque este no es el último round de esta pelea
Y aquí vamos a seguir contando cada uno con el mismo nivel de detalle. Eso no es una ofensiva moral. Es una maniobra de sustitución legal disfrazada de cruzada humanitaria. Y aquí está la prueba más directa, la que no admite interpretación ni matiz. Para México, el 10% bajo el nuevo decreto corresponde exactamente a los mismos productos que ya pagaban ese mismo 10% bajo el decreto anterior. El monto no cambió ni una fracción. La base sobre la que se aplica no cambió ni un artículo. Lo único que cambió fue el nombre de la ley que lo justifica ante los tribunales estadounidenses. Washington cambió la etiqueta. El precio del producto en la aduana mexicana quedó idéntico. Exactamente idéntico al del día anterior. Y eso, amigas y amigos, es precisamente lo que Claudia Sheinbaum dijo el viernes 24 de julio desde Cuernavaca, con una calma que a muchos incomodó profundamente. Porque hay algo que no se perdona fácilmente en ciertos círculos mediáticos y políticos, y es que una presidenta diga que todo está bien, cuando el relato oficial de la semana exigía que sonara la alarma, que hubiera urgencia, que el país pareciera en crisis, para que los comentaristas tuvieran algo dramático que decir. Sheinbaum ofreció su conferencia matutina desde Morelos en gira de trabajo, acompañada de la gobernadora del estado y de su gabinete de seguridad, porque ese día también tenía agendado un evento de vivienda y una reunión con productores de caña de azúcar. No fue una conferencia de emergencia convocada a las 3 de la mañana. No hubo sala de crisis, ni fondo de bandera especial, ni formato solemne de cadena nacional. La agenda del día siguió siendo la agenda del día. Llegó la pregunta que todo el país esperaba, y ella respondió con la tranquilidad de quien ya sabía exactamente lo que iba a decir, porque la respuesta había sido preparada mucho antes de que el periodista levantara la mano para hacerla. Dijo que México quedaba exactamente igual que como estábamos hace una semana. 11 palabras. Ni una más. Y luego explicó el mecanismo completo sin titubear, sin consultar ningún papel, sin esperar a que un asesor le pasara una nota por debajo de la mesa. Todos los productos que se exportan dentro del tratado comercial tienen arancel cero, con excepción de vehículos y acero, que tienen su propio capítulo de negociación. Los que se exportan fuera del tratado pagan 10%, que es exactamente lo que ya pagaban antes de que Washington firmara su decreto de medianoche. La protección que existe dentro del tratado no fue tocada por Washington, ni una cláusula, ni un centavo adicional, ni una sola línea del texto modificada. Y ese tratado, ese paraguas que absorbió el golpe casi por completo antes de que llegara a la aduana, no apareció de la nada el jueves. Se construyó meses atrás, en una historia que empieza mucho antes de este decreto y que explica por qué la respuesta del gobierno mexicano llegó tan rápida, tan completa y tan serena. Pero aquí conviene ser completamente honestos con un matiz que este espacio no va a esconder, porque aquí no se adorna la realidad para hacer el relato más cómodo. El arancel cero, dentro del tratado comercial, no aplica de manera automática a absolutamente todo lo que sale de cualquier fábrica mexicana hacia cualquier destino estadounidense. Aplica a los productos que cumplen las llamadas reglas de origen, un conjunto de requisitos técnicos que exige que un porcentaje suficiente de cada producto haya sido fabricado, ensamblado o procesado dentro de la región de América del Norte. Lo que usa demasiados insumos de fuera de esa región cae en el 10% que ya existía antes del decreto. Decir que 100% del comercio mexicano tiene arancel cero sería simplificar de manera engañosa. Lo honesto es decir que la inmensa mayoría lo tiene y que ese porcentaje es hoy exactamente el mismo que tenía la semana pasada. El decreto de Washington no movió esa proporción ni un milímetro en ninguna dirección, pero hay una excepción que merece un párrafo propio y toda la atención posible, porque ahí la historia sí es distinta y sus consecuencias son mucho más grandes. Vehículos y acero. Dos sectores que Washington trata como estratégicamente sensibles desde antes de esta administración y que ya enfrentaban un esquema arancelario separado,
negociado como palanca de presión en cada ronda de revisión del tratado. La industria automotriz mexicana, concentrada sobre todo en Guanajuato, Puebla, Coahuila y Aguascalientes, representa una de las columnas más grandes de las exportaciones del país y de su empleo formal en zonas donde no hay muchas alternativas del mismo tamaño. Cualquier cambio en las reglas para ese sector tiene un impacto directo en cientos de miles de familias que no aparecen en ningún decreto, pero que sienten cada movimiento en su salario. Esa pelea todavía no ha terminado. Y ese es el capítulo más difícil que viene. Pero antes de llegar ahí, hay que ver cómo se construyó el escudo que ya existe, porque nadie lo explica con la profundidad que merece. Para entender por qué Sheinbaum pudo responder con esa seguridad ese viernes, sin titubear, sin necesitar un minuto de consulta, hay que retroceder al primer día de la administración Trump en su segundo mandato. Cuando llegó al poder, quiso imponer un arancel del 25% a absolutamente todos los productos mexicanos, sin excepciones, desde el arranque, sin negociación previa y sin ventana de tiempo para que nadie se preparara. Un golpe directo, sin matices, sin diplomacia. Del otro lado, había una presidenta que llevaba apenas unos meses en el cargo, que todavía estaba construyendo su equipo de política exterior y que enfrentaba en su primera semana real de gestión una de las presiones comerciales más brutales que México había vivido en décadas. Sheinbaum tuvo esa llamada telefónica con Trump y logró algo que muchos analistas no esperaban: posponer la medida por un mes completo. Un mes que en términos de negociación internacional es tiempo suficiente para que los equipos técnicos trabajen sin la presión del titular del día, para que los abogados revisen cada cláusula del tratado existente y para que se construyan los argumentos que después van a sostener toda la posición del país durante meses. Durante ese tiempo ganado en esa llamada, los equipos de ambos gobiernos llegaron a un acuerdo distinto y mucho más duradero que cualquier tregua de último minuto. Todo lo que estuviera protegido bajo el Tratado Comercial de América del Norte tendría arancel cero. Una victoria silenciosa, de esas que no generan titulares el día que ocurren, que no llenan portadas ni generan minutos de análisis en televisión, pero que sostienen mes tras mes la economía real de millones de familias que dependen de la exportación para llevar comida a la mesa. Y si quieres seguir de cerca cómo se construyen estas victorias silenciosas que los noticieros nunca terminan de explicar, suscríbete a este espacio, porque cada semana hay un caso nuevo esperando ser abierto con el mismo nivel de detalle y honestidad. Después de esa primera victoria, la Corte Suprema tumbó el arancel global de Trump, y Washington buscó su reemplazo con urgencia. Encontró la sección 301. Le puso el argumento del trabajo forzado para que sonara noble, y firmó el decreto el jueves a medianoche con toda la pompa institucional disponible. Pero el escudo que México había construido meses atrás en esa llamada telefónica y en las semanas de negociación que la siguieron, ese escudo seguía completamente en pie, sin una grieta. Y aquí, como bien lo sabes, está el segundo golpe de hipocresía que nadie mencionó con la claridad que merece en los medios más grandes del país. Trump lleva meses declarando que su objetivo central, la razón verdadera detrás de todos estos aranceles, es traer de regreso a suelo estadounidense las fábricas y los empleos que durante décadas migraron hacia Asia, hacia México y hacia Canadá. Reindustrialización. Que las líneas de ensamblaje regresen. Que los empleos manufactureros que se fueron durante los años del libre comercio vuelvan a las ciudades del cinturón industrial de Estados Unidos. Es una declaración que repite en entrevistas, en discursos, en redes sociales, con la energía de alguien que cree genuinamente en lo que dice, o que al menos necesita que sus votantes crean que él cree. Suena enérgica, suena definitiva, suena como el proyecto más importante de una generación. Pero la integración económica que México, Estados Unidos y Canadá construyeron durante más de 3 décadas no se deshace con un decreto firmado a medianoche bajo focos de cámara.
Las cadenas de producción, los proveedores especializados, los contratos de largo plazo, los trabajadores con décadas de experiencia en su industria específica. Todo eso lleva años construyéndose. Y Sheinbaum lo dijo sin rodeos en esa misma conferencia, con el mismo tono calmado que usó para todo lo demás, sin levantar la voz ni un decibel. Dijo que difícilmente va a regresar toda esa industria a suelo estadounidense. Ahí está el fondo del argumento mexicano resumido en una sola frase. Se puede cambiar el nombre legal de un impuesto, se puede presionar con discursos sobre trabajo forzado y moralidad comercial. Pero la realidad económica construida durante 3 décadas de integración regional no se reescribe desde un escritorio en Washington sin importar cuántos focos haya en la sala. La hipocresía de presentar como una cruzada moral por la dignidad de los trabajadores del mundo, lo que en realidad es una maniobra de sustitución legal para reemplazar un arancel invalidado por tus propios tribunales, tiene fecha de vencimiento. Y ese vencimiento se llama mesa de negociación, donde los abogados de ambos lados llevan el texto real y no el discurso de prensa. Mientras la presión comercial siga siendo la moneda con la que se paga el poder en esta relación bilateral, aquí vamos a seguir señalando cada movimiento, cada cambio de nombre, cada decreto de medianoche que llega cargado de lenguaje humanitario y sale de la aduana con los mismos números que tenía antes. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo capítulo, porque cuando llegue ese viaje a Nueva York, cuando se sienten frente a frente los dos estilos de poder más distintos que comparten frontera en el continente, este es el lugar donde vas a encontrar las cifras exactas, las fuentes verificadas y el análisis completo de lo que se dijo, lo que se firmó y lo que significa en pesos y centavos para el bolsillo de millones de mexicanos que nunca van a aparecer en ninguna foto de palco, pero que son los que más necesitan que ese tratado siga en pie. Sheinbaum lo dijo sin gritar, sin amenazar, sin necesitar más de 11 palabras. Con datos que nadie pudo rebatir porque los números no discuten con los decretos. Lo cortés no quita lo valiente. Y esa frase, en este momento de la historia comercial de México, pesa más que cualquier decreto firmado a medianoche, bajo cualquier nombre, que Washington decida ponerle la próxima vez que sus propios tribunales le tumben el anterior.